esposo me abandonó a mí y a nuestros hijos para perseguir a una novia en línea, solo para regresar años después con arrepentimientos y una propuesta egoísta. Soy una mujer de 40 años que se siente conflictuada por una decisión reciente que tomé respecto a mi familia, y me gustaría saber la opinión de todos. Todo comenzó hace 8 años, cuando mi vida dio un giro inesperado. Mi esposo, Robert, de repente anunció que me dejaría a mí y a los niños. Había conocido a una chica atractiva en línea y se había enamorado de ella. Su decisión llegó de la nada y me dejó devastada. Robert había estado actuando distante y extraño durante semanas antes de revelarlo, pero lo había atribuido al estrés relacionado con el trabajo. Habíamos estado casados por más de una década y habíamos superado juntos momentos buenos y malos. Lo conocía desde hacía la mitad de mi vida, y juntos habíamos formado una familia. Nunca había pasado por mi mente la posibilidad de una infidelidad. Una noche, Robert finalmente confesó que había conocido a alguien. Esas palabras rompieron mi corazón. Dijo abruptamente que la mujer se llamaba Isabella y que era la mujer más atractiva que había visto en su vida. Habían estado hablando durante los últimos 3 meses y habían formado una conexión que lo hizo darse cuenta de que no era feliz en nuestro matrimonio. Cada palabra que decía me cortaba como un cuchillo, y sentía una mezcla de ira y desesperación arremolinándose en mi interior. Continuó asegurándome que aún nos amaba, pero que no podía negar sus sentimientos por Isabella. Insistió en que necesitaba conocerla en persona para ver si su relación tenía futuro. Estaba abrumada por un torbellino de emociones, incapaz de entender lo que estaba ocurriendo. Sentía como si las paredes de nuestro hogar se cerraran sobre mí. Mi voz temblaba mientras le preguntaba si nos estaba dejando a mí y a los niños por esta mujer. Él asintió lentamente, diciendo que, aunque no esperaba que lo entendiera, necesitaba hacerlo por sí mismo. Me dijo que lo había pensado mucho y que iba a conocerla y comenzar una nueva vida. Aseguró que estaba dispuesto a apoyarnos económicamente tanto como pudiera, pero que necesitaba seguir su corazón y conocer al amor de su vida. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Simplemente no podía creer que mi esposo me estuviera dejando a mí y a nuestros hijos por alguien a quien nunca había conocido en persona. Mi primer instinto fue gritar, suplicar, hacer cualquier cosa para que se quedara, pero miré su rostro y supe que ya había tomado su decisión, y no había vuelta atrás. Robert se mudó la semana siguiente, dejándome la tarea de explicarles a nuestros hijos que su padre no volvería. Emily, que tenía 7 años, tenía 1000 preguntas, pero no tenía respuestas. Nathan, que solo tenía 4 años en ese entonces, no podía comprender completamente la magnitud de la situación y se aferraba a mí, como si supiera que algo andaba terriblemente mal. Me sentí entumecida y destrozada durante ese tiempo, y mis hijos fueron lo único que me impidió hundirme en mi dolor. Cuando le conté a mi familia lo de Robert, tuvieron la misma reacción que yo, simplemente no podían entender por qué mi esposo, después de tantos años, haría algo así. Mis padres querían que tomara medidas legales, pero en ese momento de mi vida no tenía mucho en que apoyarme, y aún creía que mi esposo volvería con nosotros. Los padres de Robert se veían completamente impotentes y destrozados cuando se enteraron de que su hijo nos había dejado. Lo llamaron varias veces, rogándole que volviera con nosotros, pero les contó la misma historia. Eventualmente, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Me quedé recogiendo los pedazos, tanto por mi bien como por el de los niños. Nuestra familia y amigos se unieron a nuestro alrededor, ofreciendo apoyo y un hombro en el cual apoyarme. Me concentré en encontrar un trabajo para poder proporcionar un ambiente estable para Emily y Nathan, pero el dolor de la traición de mi esposo persistía. Durante ese tiempo, los padres de Robert me ayudaron mucho, ofreciendo apoyo financiero y cuidando a los niños si alguna vez necesitaba un descanso. Han pasado 8 años desde entonces, y la presencia de Robert en nuestras vidas se ha reducido a nada más que un recuerdo lejano. Solía enviarnos dinero periódicamente, pero, aparte de eso, nunca se comunicó conmigo ni con los niños. Prácticamente me he convertido en madre soltera durante estos años, trabajando incansablemente para mantener a mis hijos y darles el amor y la atención que merecen. Aunque Emily recordaba ocasionalmente a su padre, eventualmente dejó de intentar contactarlo y aprendió a no mencionarlo. En contraste, el recuerdo de Nathan era mucho más vago, por lo que ni siquiera lo mencionaba. Ambos han crecido hasta convertirse en personas notables, a pesar del dolor de perder a su padre. Recientemente, el padre de Robert falleció inesperadamente, y todos asistimos a su funeral. Más tarde, su abogado de familia nos informó que quería hablar conmigo respecto a su testamento. El abogado explicó que el padre de Robert había dejado algo de dinero para sus nietos. Aunque no era una cantidad sustancial, podría ayudar a cubrir los gastos universitarios de mis hijos.
Me senté con mis hijos y les compartí la noticia de que ya no tendrían que preocuparse por los gastos de la universidad. Sus rostros se iluminaron de alegría, y presenciar su felicidad fue verdaderamente reconfortante. Se sintió como si un peso se hubiera levantado, sabiendo que teníamos una preocupación menos. Después de un largo periodo de incertidumbre, finalmente parecía que nuestras vidas se estaban alineando. La semana pasada recibí una llamada de un número desconocido. Para mi sorpresa, era Robert al otro lado de la línea. Sentí una oleada de emociones contradictorias y me quedé sin palabras al escuchar su voz después de 8 años. Él dudó antes de decirme que quería verme con urgencia. Confundida, le pedí que aclarara. Admitió que quería discutir una oferta conmigo y no dejó de suplicarme que tenía que verme. No podía entender por qué me estaba llamando ahora, después de tantos años, cuando ni siquiera se había molestado en contactarme antes. Sus repetidas súplicas fueron difíciles de ignorar. Me tomé un momento para reunir mis pensamientos y finalmente accedí a reunirme con él a solas, aunque con cautela. Fijamos un encuentro en un café cerca de mi oficina. Al colgar la llamada, una tormenta de preguntas e incertidumbres invadió mi mente, dejándome ansiosa por el encuentro después de 6 años. Decidí no decirles nada a mis hijos hasta después de haberlo visto, para entender cuál era la oferta de la que tanto hablaba. Los días previos a nuestra reunión fueron una montaña rusa de emociones. No podía evitar revivir el pasado en mi mente, recordando el dolor de la partida repentina de Robert, las dificultades de criar a nuestros hijos sola y los años tratando de aceptar su abandono. El día de nuestro encuentro, llegué temprano y me senté nerviosa, tomando sorbos de mi café mientras lo esperaba. No pasó mucho tiempo antes de que él entrara, acercándose con una mezcla de vacilación y determinación. Noté que parecía mayor, desgastado y de alguna manera diferente al hombre con el que me había casado. Nuestro intercambio inicial estuvo lleno de silencios incómodos y palabras titubeantes. Evitamos hablar del elefante en la habitación y nos centramos en saludos corteses y ponernos al día sobre los años que habían pasado. Era como si fuéramos dos extraños tratando de navegar entre los restos de una vida pasada. Eventualmente, Robert reunió valor y comenzó a explicar la razón de su repentina reaparición en nuestras vidas. Habló sobre cómo Isabella no resultó ser la mujer que él pensaba que era. Resultó que ella también era madre soltera, pero nunca le había revelado la verdad hasta que él nos dejó y llegó a su puerta. Su relación enfrentó numerosos desafíos, principalmente debido a la adicción al juego de Isabella, que la llevó a despilfarrar todo su dinero. Discutían con frecuencia, pero Robert eligió quedarse a su lado, renuente a abandonar a alguien más de nuevo. Sin embargo, cuando su padre falleció recientemente, se dio cuenta de lo corta que es la vida para permanecer en una situación infeliz. Cada día, hablaba sobre cuánto extrañaba a todos nosotros y cuánto le decepcionaban las decisiones que había tomado 8 años atrás. Robert continuó diciendo que había pensado en regresar varias veces a lo largo de los años, pero no había tenido la fuerza para enfrentarnos. Luego reveló que su padre le había legado su casa junto al lago, una enorme propiedad donde solíamos pasar vacaciones antes de que Robert nos dejara. Me dijo que quería vender la casa, lo que le permitiría asegurarse financieramente para el resto de su vida. Asentí en silencio mientras lo escuchaba. Entonces, Robert dejó caer una bomba, propuso regresar con nosotros y darle a nuestros hijos una vida lujosa. Me aseguró que nunca tendría que trabajar de nuevo si lo aceptaba de vuelta en nuestras vidas. Lo miré incrédula mientras me aseguraba que podríamos vivir el resto de nuestras vidas sin preocuparnos por el dinero. Básicamente, Robert quería que nos reconciliáramos y le diéramos a nuestra familia una segunda oportunidad, usando la herencia para construir una mejor vida juntos. Sopesé cuidadosamente las palabras de Robert, entendiendo los posibles beneficios que la herencia podría traer a nuestra familia. Sin embargo, era imposible olvidar todos los años que había estado ausente, dejándome a cargo de nuestros hijos. Por mucho que me atrajera la idea de la seguridad financiera, no podía ignorar el dolor y la ira que se habían acumulado a lo largo de los años de su abandono. Así que le dije con firmeza que, aunque agradecía la oferta, simplemente no podía olvidar los últimos 8 años. Le dije que había estado criando a los niños sola mientras trabajaba, y que, aunque tal vez no teníamos todo ahora, sí teníamos una vida estable. Le dije que no podía arriesgarme a ponerme a mí misma y a mis hijos en peligro de sufrir otra vez. Quería protegerlos y no estaba segura de si podía confiar en él para que no nos dejara de nuevo. Robert siguió suplicándome que reconsiderara, con los ojos llenos de desesperación, pero sabía que si lo dejaba regresar a nuestras vidas, estaría apostando enormemente con la estabilidad de nuestra familia. Mi corazón se encogió al pensar en rechazar su oferta, especialmente considerando el alivio financiero que podría traer, pero no podía pasar por alto las cicatrices emocionales que había dejado.
desde mi reunión con Robert, mis padres me han estado pidiendo que reconsidere mi decisión de rechazar su oferta. Siguen diciéndome que, después de lo que nos hizo pasar, lo mínimo que podría hacer ahora sería proporcionarnos a mí y a nuestros hijos una vida mejor, libre de preocupaciones y limitaciones financieras. Mis padres argumentan que las personas pueden cambiar y que tal vez Robert se ha dado cuenta de sus errores y realmente quiere reconstruir nuestra familia. Piensan que estoy siendo egoísta y quieren que ponga la comodidad de mis hijos por encima de mi desamor. He pasado muchas noches sin dormir, luchando con mi decisión. No he sido capaz de decirles a mis hijos sobre el regreso de Robert. Me preocupa cómo reaccionarán ante la noticia y cómo procesarán la idea de que su padre regrese a sus vidas después de tantos años de ausencia. He estado cuestionando mi propio juicio, dividida entre los posibles beneficios de aceptar la oferta de Robert y los recuerdos de nuestro doloroso pasado. Así que, Reddit, ¿soy yo la mala por rechazar la oferta de Robert y, posiblemente, mantener a mis hijos alejados de una vida mejor? Actualización 1. En tan solo unos días, he recibido miles de comentarios y mensajes de personas. Me alegra saber que la mayoría de ustedes no piensan que soy la culpable. Escuché los consejos de todos y decidí que era hora de tener una conversación abierta con mis hijos sobre Robert. Lo último que quería era que él reapareciera en sus vidas y los tomara por sorpresa de repente. Hoy, después de la cena, senté a Emily y a Nathan para abordar el tema con ellos de manera delicada. Comencé a contarles sobre la reaparición inesperada de su padre y su propuesta de regresar a nuestras vidas. Sus rostros reflejaron una mezcla de curiosidad y confusión mientras intentaban entender lo que les decía. Cuando les conté que había heredado la casa junto al lago y quería venderla para ayudarnos financieramente, sus reacciones fueron variadas. Emily, que ahora tiene 15 años, mostró una gama de emociones que iban desde la ira hasta el asombro. Estaba tan confundida como yo y no podía entender por qué Robert quería regresar con nosotros después de tantos años. Aunque recordaba a su padre y, a veces, lo extrañaba, también recordaba el dolor que había sentido en su ausencia. Me dijo que inicialmente había echado de menos tener una figura paterna en su vida, pero que eventualmente aprendió a vivir sin él y ya no lo quería de vuelta. Nathan, que ahora tiene 12 años, me dijo que no recordaba a Robert en absoluto, por lo que no le importaba mucho que yo hubiera rechazado su oferta. Le costaba comprender completamente las implicaciones de esta situación. Les dije con franqueza que lo que decidieran sería lo que sucedería, ya que respetaba sus opiniones y emociones. Emily expresó que no tenía absolutamente ningún deseo de conocerlo, y Nathan estuvo de acuerdo, diciendo que estaba contento con cómo estaban las cosas. Me di cuenta de que, aunque la idea de potencialmente reparar nuestra familia era tentadora, las cicatrices del pasado eran profundas, y el bienestar de mis hijos era lo más importante en mi mente. Sabía que había tomado la decisión correcta al alejarme de Robert ese día en el café. A partir de esto, planeo hablar con mis padres sobre el siguiente curso de acción. Contrario a la opinión popular, nunca planeé quedarme casada con Robert, pero él se fue antes de que pudiéramos iniciar el divorcio. No tenía los recursos para enfrentarme a él en ese momento, pero desde entonces he comprendido que no tiene sentido seguir casada con este hombre. Actualización 2. Las llamadas insistentes de Robert se habían vuelto cada vez más desesperadas en las últimas semanas. Sin importar cuánto le explicara que no quería que volviera, seguía llamando. Siendo una persona que evita la confrontación, me sentía acorralada y emocionalmente agotada por sus constantes intentos de contactarme. Me preocupaba que pudiera aparecer de repente en mi lugar de trabajo o visitar a los niños en la escuela. Por eso decidí que era momento de comunicarme con su madre. Ella estaba al tanto de su regreso y parecía ser la única persona que podría ayudarme a entender sus motivaciones y lidiar con su persistencia. Me reuní con ella para informarle de mi decisión de terminar las cosas con él legalmente y expresarle mi molestia por sus constantes llamadas. Fue durante esta conversación que su madre reveló la verdadera razón detrás de su insistencia. Me explicó que el padre de Robert había incluido una cláusula cuidadosamente diseñada al legarle la casa junto al lago. Robert podía convertirse en propietario de la casa solo si regresaba a nuestra familia. Para solidificar su derecho sobre la propiedad, yo también tenía que firmar los papeles. Esta revelación me dejó atónita y desanimada. Finalmente entendí por qué había estado buscándome durante semanas. La razón principal de su contacto no era un deseo genuino de reconciliación ni de enmendar sus errores conmigo, sino más bien asegurar la propiedad de la casa. Toda la situación se sentía como una cruel manipulación de emociones, y supe que necesitaba considerar mis próximos pasos con mucho cuidado. Tras descubrir las verdaderas intenciones de Robert, me di cuenta de que era hora de actuar. No quería seguir en una relación impulsada por la manipulación y los secretos.
mientras escribo esto, ya he comenzado a buscar un abogado que pueda ayudarme a preparar de inmediato los trámites de divorcio. También he hablado con mis padres, quienes ahora lamentan haberme sugerido reconsiderar su oferta. Entienden ahora que él no ha cambiado con el tiempo y apoyan mi decisión de seguir adelante con el divorcio. Lamentan haberme dicho que lo escuchara y ahora saben que lo correcto es alejarme de él. Por el momento, he bloqueado a Robert para que no pueda molestarme más. Planeo verlo directamente cuando le entregue los papeles del divorcio. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y finalmente puedo darles una noticia feliz. Como mencioné antes, iba a entregarle a Robert los papeles del divorcio. Por lo tanto, me puse en contacto con él bajo el pretexto de querer reunirme. Inmediatamente aceptó. Emily y Nathan expresaron su deseo de ver a su padre por última vez. Tenían muchas preguntas, y sentí que era esencial para ellos obtener un cierre, a pesar del dolor del pasado. Organizamos un encuentro en un lugar neutral, un parque local donde habíamos pasado muchos momentos felices en familia antes de la partida de Robert. Los ojos de Emily estaban llenos de una mezcla de curiosidad y escepticismo mientras miraba a su padre, mientras que Nathan se aferraba a mi lado, incómodo. Comencé diciéndole a Robert que ya sabía la verdadera razón detrás de su contacto después de tanto tiempo. Robert protestó diciendo que no era solo la cláusula en el testamento de su padre lo que lo motivaba, sino que genuinamente quería que le diéramos una segunda oportunidad. Negué con la cabeza, incrédula, sabiendo que no podía confiar en una sola palabra de este hombre. Le dije que habíamos terminado y que lo mínimo que podía hacer era darles a nuestros hijos algo de cierre respondiendo sus preguntas. Él asintió solemnemente. Emily comenzó preguntándole si había valido la pena dejarnos por otra mujer. Robert bajó la mirada avergonzado mientras respondía que estaba perdido y que había cometido un terrible error. Nathan, con un enfoque más directo, le preguntó si encontrar su felicidad había sido más importante que abandonar a sus hijos con su esposa. Robert respiró profundamente antes de responder que no estaba pensando con claridad en ese momento y admitió que había estado equivocado al dejarnos. Mis hijos, perceptivos y fuertes, no se sintieron satisfechos solo con esas respuestas. Robert intentó justificar su aventura diciendo que fue una crisis de la mediana edad. A medida que la conversación continuaba, Robert compartió detalles dolorosos de su vida con Isabella, las dificultades que enfrentaron y la realización de que había estado persiguiendo una ilusión. Emily y Nathan escucharon atentamente, aunque dudo que le creyeran. Le preguntaron por qué nunca se había mantenido en contacto y si realmente lamentaba habernos dejado. Podía sentir el dolor en las voces de mis hijos. Robert admitió que se había sentido abrumado por su propia culpa y no sabía cómo enfrentar las consecuencias de sus acciones. Reiteró que quería que fuéramos una familia de nuevo y que ahora podía brindarnos una vida lujosa. Al mirar los ojos de mis hijos, supe que la decisión estaba clara. Ellos no le creían, al igual que yo, y no permitirían que Robert regresara a nuestras vidas ofreciendo dinero como una solución rápida para el daño que había causado. Era una cuestión de principios, de defender la fortaleza y resiliencia que mis hijos y yo habíamos mostrado en los últimos 8 años en su ausencia. Decidida, le dije que habíamos seguido adelante sin él y que no lo necesitábamos ni a él ni a su dinero. Le entregué los papeles del divorcio. Robert los miró con una mezcla de remordimiento y decepción. Me suplicó diciendo que realmente quería compensar esos años, pero yo estaba firme en mi decisión. Luego ofreció dividir el dinero de la venta de la casa del lago conmigo, diciendo que de esta manera ambos podríamos beneficiarnos. Emily intervino diciendo que no necesitábamos su dinero por caridad, y Nathan asintió en acuerdo, añadiendo que teníamos todo lo que necesitábamos para ser felices. En ese momento, supongo que Robert finalmente se dio cuenta del enorme error que había cometido y comenzó a llorar. Seguía disculpándose con los niños, diciendo que había cometido un terrible error al dejarnos y que entendía que nunca podríamos perdonarlo. Ese día, mientras me alejaba del parque de la mano con Emily y Nathan, finalmente me sentí libre. Nunca me había dado cuenta de la carga que había llevado en silencio por el bien de mis hijos. Fue gratificante ver a mis hijos defenderme y apoyarme. Nuestro divorcio procederá como he decidido. Sé que llevará un tiempo liberarme de él legalmente, pero mientras tanto, planeo tomarme un tiempo libre para pasarlo con mis hijos. Planeo llevarlos a Disneylandia, un viaje que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Quiero crear hermosos recuerdos con mis hijos, llenos de risas y alegría, para ayudar a contrarrestar los recuerdos dolorosos del pasado. Sé que mientras nos tengamos los unos a los otros, podemos enfrentar lo que sea que el futuro nos depare con fuerza y resiliencia. A pesar de los desafíos y el tumulto emocional que hemos enfrentado, mis hijos y yo estamos en el camino hacia la sanación y la creación de una nueva vida estable y honesta.
Este capítulo está lejos de terminar, pero vamos a escribir nuestra propia historia a partir de ahora, y estoy decidida a asegurarme de que sea una historia llena de amor, confianza y crecimiento. Actualización 4. Desde mi última actualización, tengo algunas noticias emocionantes para compartir. Fui ascendida en mi trabajo, y se siente como un gran logro. Me tomó mucho tiempo llegar a esta posición, pero finalmente estoy ganando un ingreso cómodo que me permite proporcionar aún más para mi familia. La promoción no solo trae seguridad financiera, sino también la satisfacción de saber que mi arduo trabajo y dedicación han dado sus frutos. En cuanto al divorcio, las cosas van bien. He contratado a un excelente abogado que, después de conocer la historia entre mi esposo y yo, está seguro de que será un divorcio sin complicaciones. Aunque puede que no sea un proceso sencillo, es necesario para nuestro cierre y un nuevo comienzo. Mi familia y amigos han estado a mi lado durante todo este tiempo, brindando apoyo. Ahora que gano más de lo suficiente, planeo enviar a mis hijos a terapia. Entiendo que podrían tener problemas de abandono, y quiero que puedan procesar mejor sus emociones y trabajar en cualquier problema persistente. He estado investigando terapeutas con experiencia en tratar este tipo de problemas, y encontré a una terapeuta compasiva y experimentada que se especializa en ayudar a niños y familias a navegar emociones complejas. Mientras tanto, como madre, creo en fomentar la exploración de los intereses de mis hijos. Más allá de los estudios, mi hija Emily tiene un talento notable para el arte y pasa horas creando hermosas pinturas que adornan nuestro hogar. Mi hijo Nathan siempre ha tenido un talento natural para el fútbol, y pasamos los fines de semana asistiendo a sus partidos y animándolo. Me enorgullece ver a mis hijos prosperar en sus vidas. En cuanto a Robert, no hemos estado en contacto, y creo que es mejor mantenerlo así. Como muchos de ustedes asumieron correctamente, su pareja, Isabella, me contactó inesperadamente un día. El mensaje no fue una disculpa, como podría esperarse, sino más bien una muestra de ira y resentimiento hacia mí por supuestamente haberle quitado a Robert. Me culpó por la ruptura de su relación y me acusó de ser la razón de su partida. En sus mensajes, Isabella arremetió contra mí, insultándome y haciendo acusaciones hirientes. Cuestionó mis motivos y afirmó que yo había manipulado a Robert para que regresara con nuestra familia. Los mensajes eran agresivos e inquietantes, y no pude evitar sentirme abrumada por la intensidad de su ira. No podía creer que esta mujer tuviera el descaro de estar enojada conmigo, cuando ella fue la razón por la que mi familia se rompió hace 8 años. Le respondí diciendo que no tenía ningún deseo de estar con Robert y que estaba en el proceso de divorciarme. Le recordé el dolor y la confusión que mi familia había experimentado cuando Robert nos dejó por ella y le dije que no tenía derecho a contactarme. Enfaticé cómo nuestras vidas se habían trastocado en aquellos años y cómo mis hijos habían sufrido como resultado. Dejé claro que nunca quise a Robert de vuelta y que, si necesitaba culpar a alguien, debería culparse a sí misma y a su adicción al juego. La bloqueé después de enviarle el mensaje y espero que no intente contactarme de nuevo. No quiero que arruine la vida tranquila que mis hijos y yo hemos construido. En cuanto a la madre de Robert, a veces hablo con ella, ya que siempre ha sido amable conmigo. Ha expresado sus remordimientos sobre cómo resultaron las cosas y quiere que haga lo que sea necesario para ser feliz. Curiosamente, su madre también reveló que, debido a mi decisión de no reconciliarme con Robert, la casa junto al lago no irá a él, como su padre había planeado. Esta revelación fue inesperada, aunque también se sintió merecida. Las decisiones egoístas de este hombre no solo destrozaron nuestra familia, sino también otra. Por lo tanto, era justo que sufriera las consecuencias. Es tiempo de avanzar y dejar el pasado atrás. Sé que será un viaje desafiante, pero el proceso de sanación está en marcha. Mis hijos están creciendo y prosperando, y nuestro futuro se ve más brillante con cada día que pasa.